¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener todo lo que deseas, aún sientes un vacío en tu corazón? ¿Por qué la felicidad parece esfumarse tan rápido, dejándote con más preguntas que respuestas? ¿Y si te dijera que la verdadera felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres en lo más profundo de tu ser? ¿Y si te dijera que Jesús reveló un secreto milenario, un camino hacia una alegría que trasciende las circunstancias, y que este secreto está escondido en uno de los sermones más poderosos de la Biblia, las bienaventuranzas? En este video vamos a adentrarnos en Mateo 5:1-12, donde Jesús nos enseña las claves de una vida verdaderamente bendecida. Descubriremos cómo estas palabras, pronunciadas hace más de 2000 años, siguen siendo hoy la llave para encontrar propósito, paz y alegría, incluso en medio de las pruebas más difíciles. ¿Estás listo para desbloquear este misterio? Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Comenta paz en Cristo en este video como una forma de comprometerte con tu fe y abrir tu corazón a lo que Dios quiere revelarte hoy. Además, dale like a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar este mensaje a más personas que necesitan encontrar la verdadera felicidad. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque este canal está dedicado a explorar los misterios más profundos de la Biblia y a fortalecer tu fe. Ahora, prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría transformar tu vida para siempre. Jesús no solo nos habló de felicidad, sino que nos mostró un camino radical, un camino que desafía todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la alegría. Y al final de este video, te prometo que tendrás una nueva perspectiva sobre lo que significa ser verdaderamente feliz. ¿Listo? Vamos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Jesús pronunció las palabras, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, estaba revolucionando por completo el concepto de felicidad. En una sociedad donde el éxito se medía por la riqueza, el poder y el estatus, Jesús vino a decirnos que la verdadera bendición no está en lo que acumulamos, sino en lo que reconocemos que nos falta. Pero, ¿qué significa ser pobres en espíritu? ¿Y cómo esta aparente paradoja puede llevarnos a la felicidad verdadera? Ser pobre en espíritu no tiene que ver con la falta de recursos materiales, sino con una actitud del corazón. Es reconocer nuestra necesidad espiritual, nuestra dependencia total de Dios. Es admitir que por más que tengamos en esta vida, siempre seremos incompletos sin Él. Jesús nos está invitando a un cambio de perspectiva. En lugar de buscar llenar nuestro vacío con cosas pasajeras, debemos abrirnos a la gracia de Dios, que es la única que puede satisfacer nuestra alma. Este mensaje es profundamente contracultural. En un mundo que nos dice, sé autosuficiente, confía en ti mismo, acumula riquezas, Jesús nos dice, reconoce tu fragilidad, humíllate y encontrarás el reino de los cielos. Y es aquí donde encontramos el primer secreto de la felicidad. La verdadera alegría comienza cuando dejamos de pretender que lo tenemos todo bajo control y nos abrimos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero esto no es fácil. Reconocer nuestra pobreza espiritual requiere humildad, y la humildad no es un valor muy popular en nuestra cultura. Vivimos en una era donde la autoexaltación y la autosuficiencia son vistas como virtudes. Las redes sociales nos invitan a mostrar solo lo mejor de nosotros, a ocultar nuestras debilidades y a proyectar una imagen de perfección. Pero Jesús nos llama a ser auténticos, a admitir que somos seres limitados, que necesitamos de su gracia cada día. ¿Y qué sucede cuando vivimos desde esta pobreza espiritual? Jesús nos promete algo extraordinario.
El reino de los cielos. Esto no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. El reino de los cielos no es un lugar lejano, sino un estado de comunión con Dios, donde encontramos paz, gozo y propósito. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, Él entra en nuestras vidas y transforma nuestra realidad. Ya no dependemos de las circunstancias externas para ser felices, porque nuestra felicidad está arraigada en algo mucho más profundo, la presencia de Dios en nosotros. Pero hay un desafío aquí. Vivir como pobres en espíritu no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso diario de rendición, de soltar el control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Es aprender a vivir en dependencia de Él, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Es encontrar alegría no en lo que tenemos, sino en quien nos sostiene. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a reconocer tu pobreza espiritual? ¿Estás listo para soltar el orgullo, la autosuficiencia y la necesidad de control y abrirte a la gracia de Dios? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás la verdadera felicidad, una felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu vida. Bienaventurados los que lloran. En un mundo que huye del dolor y glorifica la felicidad superficial, las palabras de Jesús suenan casi escandalosas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo puede ser que el llanto, una expresión de tristeza y dolor, sea una puerta hacia la bendición? ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta aparente contradicción? Para entenderlo, debemos adentrarnos en el significado profundo de este llanto y descubrir cómo, en el plan de Dios, incluso el dolor tiene un propósito transformador. En primer lugar, es importante aclarar que Jesús no está glorificando el sufrimiento por sí mismo. No nos está diciendo que busquemos el dolor o que nos regodeemos en la tristeza. Más bien, nos está mostrando que el llanto, cuando es vivido desde una perspectiva espiritual, puede ser un camino hacia la sanación y la consolación. Este llanto no es solo por las pérdidas materiales o las circunstancias difíciles de la vida, sino que tiene una dimensión más profunda. Es un llanto que nace del reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestro pecado y de la brecha que existe entre nuestra realidad y la voluntad de Dios. En la Biblia, el llanto es a menudo una expresión de arrepentimiento. Por ejemplo, en el Salmo 51, David llora ante Dios después de reconocer su pecado con Betsabé. Su llanto no es solo tristeza, sino un acto de humildad y rendición, un reconocimiento de que necesita la misericordia de Dios. De la misma manera, Jesús nos invita a llorar, no para quedarnos en el dolor, sino para abrirnos a la consolación que solo Él puede dar. Pero hay otro aspecto importante de este llanto. Es un llanto que nos conecta con la realidad del mundo. Vivimos en un mundo roto, donde el sufrimiento, la injusticia y el dolor son parte de la experiencia humana. Jesús no nos promete una vida libre de dolor, pero sí nos promete que en medio de ese dolor Él estará con nosotros. Y es aquí donde encontramos la paradoja divina. El llanto nos abre a la consolación de Dios, porque es en nuestra vulnerabilidad donde Él puede actuar con mayor poder. ¿Y qué significa recibir consolación? La palabra griega que se usa aquí, paraklesis, significa mucho más que un simple consuelo. Implica fortaleza, ánimo y presencia. Es la misma palabra que se usa para describir al Espíritu Santo como el Consolador. Cuando lloramos desde un lugar de autenticidad y fe, Dios no solo nos consuela, sino que nos fortalece y nos llena de su presencia. Es como si, en medio de nuestra debilidad,
Él nos abrazara y nos dijera, no estás solo, yo estoy contigo. Pero esta promesa de consolación no es automática. Requiere que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, dispuestos a enfrentar nuestro dolor en lugar de huir de él. En nuestra cultura, el dolor a menudo se evita o se enmascara. Buscamos distracciones, adicciones o soluciones rápidas para no sentir el peso de nuestra tristeza. Pero Jesús nos llama a un camino diferente, un camino de honestidad, donde permitimos que el dolor nos lleve a Él. Y aquí está el secreto. El llanto que conduce a la consolación es un llanto que nos transforma. No salimos iguales de ese encuentro con Dios. Al permitir que Él consuele nuestro dolor, nos volvemos más compasivos, más sensibles a las necesidades de los demás y más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como si el dolor, al ser transformado por la gracia de Dios, se convirtiera en una fuente de bendición no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Pero esto no significa que el camino sea fácil. Llorar requiere valentía, requiere enfrentar nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras preguntas sin respuesta. Requiere confiar en que, aunque no entendamos el porqué del dolor, Dios está obrando en nosotros algo bueno. Y es aquí donde la fe entra en juego, la fe de que, incluso en medio del llanto, hay una promesa de consolación. Bienaventurados los mansos. En un mundo que valora la fuerza, la agresividad y la autoafirmación, las palabras de Jesús suenan como una contradicción. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo puede ser que la mansedumbre, una virtud que a menudo se confunde con debilidad, sea la clave para heredar la tierra? Para entender esta promesa, debemos adentrarnos en el significado bíblico de la mansedumbre y descubrir cómo esta actitud del corazón nos conecta con el poder transformador de Dios. En primer lugar, es importante aclarar que la mansedumbre no es sinónimo de pasividad o falta de carácter. Jesús no nos está llamando a ser personas sumisas o temerosas, sino a vivir con una actitud de humildad y autocontrol. La mansedumbre es la capacidad de ejercer fuerza sin violencia, de defender la verdad sin agresividad y de vivir en paz sin renunciar a la justicia. Es en esencia una manifestación del carácter de Cristo, quien dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. Pero, ¿por qué los mansos heredarán la tierra? En el contexto bíblico, la tierra es un símbolo de bendición, de provisión y de promesa. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida era el lugar donde el pueblo de Israel experimentaría la presencia de Dios y viviría en plenitud. Jesús está tomando esta imagen y dándole un significado más profundo. La tierra que heredarán los mansos no es un territorio físico, sino una realidad espiritual donde reinan la paz, la justicia y la comunión con Dios. Esta promesa es especialmente relevante en un mundo donde la lucha por el poder y el control parece ser la norma. Vivimos en una cultura que glorifica la competencia, la ambición desmedida y la acumulación de riquezas. Pero Jesús nos está diciendo que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarnos a nosotros mismos. La mansedumbre es, en este sentido, una forma de resistencia. Es elegir no responder al mal con más mal, sino con bondad. Es elegir no imponer nuestra voluntad, sino buscar la voluntad de Dios. Y aquí está el secreto. La mansedumbre nos libera. Cuando dejamos de luchar por controlar todo, cuando dejamos de preocuparnos por defender nuestro ego, encontramos una paz que trasciende las circunstancias. Los mansos no necesitan demostrar su valor, porque saben que su valor viene de Dios.
No necesitan acumular posesiones porque saben que la verdadera riqueza está en la relación con Él. Y no necesitan imponer su voluntad porque confían en que Dios es quien gobierna todas las cosas. Pero vivir con mansedumbre no es fácil. Requiere una entrega constante, una disposición a soltar el control y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos sus planes. Requiere paciencia, especialmente en un mundo que valora la inmediatez, y requiere fe, la fe de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En un mundo donde muchas veces la injusticia parece prevalecer, las palabras de Jesús resuenan con una promesa esperanzadora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Cómo podemos cultivar este anhelo en nuestras vidas? Y sobre todo, ¿cómo nos lleva esta búsqueda a la verdadera felicidad? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el significado profundo de la justicia en el reino de Dios. En primer lugar, es importante entender que la justicia de la que habla Jesús no se limita a la justicia social o legal, aunque ciertamente las incluye. La justicia en el sentido bíblico es un concepto mucho más amplio. Es la armonía perfecta que Dios desea para su creación. Es la restauración de todas las cosas a su estado original, donde no hay dolor, ni opresión, ni pecado. Tener hambre y sed de justicia, entonces, es anhelar esta realidad, es desear que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Pero este anhelo no es pasivo. No se trata simplemente de desear que las cosas mejoren, sino de ser agentes activos de cambio en el mundo. Jesús nos está llamando a vivir de manera que reflejemos su justicia en nuestras acciones, palabras y decisiones. Esto implica luchar contra la injusticia donde quiera que la veamos, defender a los oprimidos y vivir con integridad en un mundo que a menudo premia la corrupción. Sin embargo, hay un desafío aquí. Vivir con hambre y sed de justicia puede ser desgastante. En un mundo donde la injusticia parece ser la norma, es fácil sentirse abrumado o desanimado. ¿Cómo mantener viva esta pasión por la justicia sin caer en la frustración o el cinismo? La respuesta está en la promesa de Jesús. Ellos serán saciados. Esta saciedad no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente. Cuando buscamos la justicia de Dios, Él nos llena de su presencia, de su paz y de su fuerza para seguir adelante. Pero esta saciedad no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. A veces Dios nos sacia dándonos la fuerza para perseverar en medio de la lucha. Otras veces nos sacia mostrándonos pequeños destellos de su justicia en medio de la oscuridad. Y en otras ocasiones nos sacia recordándonos que, aunque no veamos los frutos de nuestro trabajo en esta vida, Él está obrando y un día hará todas las cosas nuevas. Y aquí está el secreto. La verdadera saciedad no está en ver la justicia cumplida en su totalidad, sino en experimentar la presencia de Dios en medio de la búsqueda. Cuando tenemos hambre y sed de justicia, nos acercamos más al corazón de Dios, porque Él es un Dios de justicia. Y en esa cercanía encontramos una alegría que trasciende las circunstancias. Pero esto no significa que el camino sea fácil. Vivir con hambre y sed de justicia requiere valentía, porque a menudo significa nadar contra la corriente. Requiere paciencia, porque los frutos de la justicia no siempre se ven de inmediato. Y requiere fe, la fe de que, aunque no entendamos todo, Dios está obrando y un día hará justicia. Bienaventurados los misericordiosos. En un mundo donde el juicio y la condena parecen ser más comunes que la compasión, las palabras de Jesús resuenan con una verdad transformadora.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero, ¿qué significa ser misericordioso? ¿Cómo podemos practicar la misericordia en un mundo que a menudo premia la dureza y la indiferencia? Y, sobre todo, ¿cómo nos conecta esta virtud con la felicidad verdadera? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el significado profundo de la misericordia y descubrir cómo esta actitud del corazón nos acerca al carácter de Dios. En primer lugar, es importante entender que la misericordia no es simplemente sentir lástima por alguien. La misericordia es mucho más que eso. Es una acción compasiva que busca aliviar el sufrimiento del otro, incluso cuando no lo merece. Es la disposición a perdonar, a tender la mano y a amar incondicionalmente, tal como Dios lo hace con nosotros. Jesús nos está llamando a ser reflejos de su misericordia en un mundo que desesperadamente la necesita. Pero ser misericordioso no es fácil. Requiere que superemos nuestro orgullo, nuestras heridas y nuestro deseo de venganza. Requiere que veamos a los demás no como merecedores de castigo, sino como personas que, al igual que nosotros, necesitan la gracia de Dios. Y es aquí donde encontramos el primer secreto de la misericordia. Solo podemos ser verdaderamente misericordiosos cuando reconocemos cuánta misericordia hemos recibido de Dios. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21, 35, Jesús nos muestra la importancia de extender la misericordia que hemos recibido. El siervo que fue perdonado una deuda inmensa por su amo, sin embargo, se negó a perdonar una deuda pequeña a su compañero. Al final, su falta de misericordia lo llevó a la ruina. Esta parábola nos enseña que la misericordia no es opcional para los seguidores de Cristo. Es una respuesta natural al amor y la gracia que hemos recibido de Él. Pero la misericordia no solo beneficia a quienes la reciben, también transforma a quienes la practican. Cuando elegimos ser misericordiosos, experimentamos una alegría profunda que viene de alinearnos con el corazón de Dios. La misericordia nos libera del peso del resentimiento y nos permite vivir en paz, sabiendo que hemos hecho lo correcto, incluso cuando es difícil. Y aquí está la promesa de Jesús: ellos alcanzarán misericordia. Esto no es solo una recompensa futura, sino una realidad presente. Cuando somos misericordiosos, experimentamos la misericordia de Dios de maneras nuevas y profundas. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones que buscan manchar nuestra pureza. La lujuria, la avaricia, la envidia, el orgullo y muchas otras cosas que pueden alejarnos de Dios. Por eso, Jesús nos llama a ser intencionales en nuestra búsqueda de la santidad. Esto implica examinar nuestro corazón regularmente, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos limpie y nos renueve. Y aquí está el secreto. La pureza de corazón no es un fin en sí misma, sino un medio para algo mucho más grande: la comunión con Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, estamos en sintonía con el Espíritu Santo y podemos escuchar su voz con mayor claridad. Experimentamos una paz que trasciende las circunstancias y una alegría que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Ver a Dios no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero esto no significa que el camino sea fácil. Mantener un corazón limpio requiere disciplina, humildad y una dependencia constante de la gracia de Dios. Requiere que renunciemos a cosas que pueden parecer atractivas en el momento, pero que a la larga nos alejan de Él, y requiere fe, la fe de que aunque no siempre veamos los frutos de nuestra búsqueda de santidad, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros.
Bienaventurados los pacificadores. En un mundo marcado por conflictos, divisiones y tensiones, las palabras de Jesús resuenan con una urgencia y una promesa profundas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa ser un pacificador? ¿Cómo podemos llevar la paz a un mundo que parece estar en constante guerra? Y sobre todo, ¿cómo nos conecta esta misión con nuestra identidad como hijos de Dios? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el significado bíblico de la paz y descubrir cómo ser pacificadores es una forma de reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, es importante entender que la paz, de la que habla Jesús, no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz bíblica, o shalom, es un concepto mucho más profundo. Es la plenitud, la armonía y el bienestar que resultan de vivir en relación correcta con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Ser un pacificador, entonces, no es solo evitar peleas o mediar en disputas. Es trabajar activamente para restaurar la armonía donde quiera que esté rota. Es ser un instrumento de reconciliación en un mundo dividido. Pero, ¿cómo podemos ser pacificadores en un mundo que a menudo premia la agresividad y la confrontación? La respuesta está en el ejemplo de Jesús, quien es llamado el Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Jesús no trajo la paz evitando los conflictos, sino enfrentándolos con amor y verdad. Él nos mostró que la verdadera paz no se alcanza ignorando los problemas, sino abordándolos con compasión y justicia. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones que buscan manchar nuestra pureza, la lujuria, la avaricia, la envidia, el orgullo y muchas otras cosas que pueden alejarnos de Dios. Por eso, Jesús nos llama a ser intencionales en nuestra búsqueda de la santidad. Esto implica examinar nuestro corazón regularmente, confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos limpie y nos renueve. Y aquí está el secreto. La pureza de corazón no es un fin en sí misma, sino un medio para algo mucho más grande: la comunión con Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, estamos en sintonía con el Espíritu Santo y podemos escuchar su voz con mayor claridad. Experimentamos una paz que trasciende las circunstancias y una alegría que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Ver a Dios no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero esto no significa que el camino sea fácil. Mantener un corazón limpio requiere disciplina, humildad y una dependencia constante de la gracia de Dios. Requiere que renunciemos a cosas que pueden parecer atractivas en el momento, pero que a la larga nos alejan de Él. Y requiere fe, la fe de que aunque no siempre veamos los frutos de nuestra búsqueda de santidad, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Bienaventurados los pacificadores. En un mundo marcado por conflictos, divisiones y tensiones, las palabras de Jesús resuenan con una urgencia y una promesa profundas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Pero qué significa ser un pacificador? ¿Cómo podemos llevar la paz a un mundo que parece estar en constante guerra? Y sobre todo, ¿cómo nos conecta esta misión con nuestra identidad como hijos de Dios? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el significado bíblico de la paz y descubrir cómo ser pacificadores es una forma de reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, es importante entender que la paz de la que habla Jesús no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz bíblica, o shalom, es un concepto mucho más profundo. Es la plenitud, la armonía y el bienestar que resultan de vivir en relación correcta con Dios, con los demás y con nosotros mismos.
Ser un pacificador, entonces, no es solo evitar peleas o mediar en disputas, es trabajar activamente para restaurar la armonía donde quiera que esté rota. Es ser un instrumento de reconciliación en un mundo dividido. Pero ¿cómo podemos ser pacificadores en un mundo que a menudo premia la agresividad y la confrontación? La respuesta está en el ejemplo de Jesús, quien es llamado el Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Jesús no trajo la paz evitando los conflictos, sino enfrentándolos con amor y verdad. Él nos mostró que la verdadera paz no se alcanza ignorando los problemas, sino abordándolos con compasión y justicia. Como seguidores de Cristo estamos llamados a seguir su ejemplo, llevando su paz a nuestras familias, comunidades y, en última instancia, al mundo. Y aquí está la promesa de Jesús. Ellos serán llamados hijos de Dios. Esta no es solo una declaración de identidad, sino una afirmación de nuestra misión. Ser llamado hijo de Dios es reconocer que llevamos el carácter de nuestro Padre, que es un Dios de paz. Cuando trabajamos por la paz, estamos reflejando su naturaleza y cumpliendo su propósito en el mundo. Esto no significa que ser pacificadores sea fácil. A menudo implica nadar contra la corriente, enfrentar oposición y, en algunos casos, sufrir por hacer lo correcto. Pero la recompensa es incomparable. La alegría de saber que estamos haciendo la obra de Dios y la certeza de que Él nos reconoce como sus hijos. Pero hay un desafío aquí. La paz no siempre es bien recibida. En un mundo acostumbrado a la violencia y la división, la paz puede parecer una amenaza para aquellos que se benefician del conflicto. Jesús mismo advirtió que su mensaje de paz no sería aceptado por todos. Mateo 10:34. Sin embargo, esto no nos exime de nuestra responsabilidad de ser pacificadores. Al contrario, nos llama a ser aún más intencionales en nuestra búsqueda de la paz, sabiendo que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y aquí está el secreto. La verdadera paz comienza en nuestro corazón. No podemos llevar paz a los demás si no la tenemos nosotros mismos. Por eso Jesús nos llama a buscar primero la paz con Dios, reconciliándonos con Él a través de la fe en Cristo. Desde esa base, podemos extender la paz a los demás, perdonando, amando y sirviendo incluso a aquellos que nos han hecho daño. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En un mundo que a menudo rechaza los valores del reino de Dios, las palabras de Jesús resuenan con una verdad desafiante y esperanzadora. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué significa ser perseguido por causa de la justicia? ¿Cómo podemos enfrentar la oposición y el rechazo sin perder la fe? Y sobre todo, ¿cómo nos conecta esta experiencia con la promesa del reino de los cielos? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos en el significado bíblico de la persecución y descubrir cómo esta realidad, aunque dolorosa, es un signo de nuestra identidad como seguidores de Cristo. En primer lugar, es importante entender que la persecución por causa de la justicia no es simplemente sufrir por hacer lo correcto en un sentido general. Se refiere específicamente a sufrir por vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, valores que a menudo chocan con los del mundo. Jesús nos advirtió que como sus seguidores enfrentaríamos oposición. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, pero sí que debemos estar preparados para enfrentarlo cuando vivimos fielmente nuestra fe. Pero, ¿por qué los perseguidos son llamados bienaventurados? La respuesta está en la promesa de Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Esta promesa no es solo una recompensa futura,
sino una realidad presente. Cuando sufrimos por causa de la justicia, estamos participando en el sufrimiento de Cristo y, por lo tanto, en su reino. La persecución nos une a Jesús de una manera profunda, recordándonos que este mundo no es nuestro hogar final y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Sin embargo, enfrentar la persecución no es fácil. Puede tomar muchas formas, desde el rechazo y la burla hasta la violencia y la muerte. En muchos lugares del mundo, los cristianos enfrentan una persecución abierta y brutal. En otros, la persecución puede ser más sutil, manifestándose en la marginación, la discriminación o el desprecio. Pero en todos los casos, la persecución es una prueba de nuestra fe y una oportunidad para demostrar la autenticidad de nuestro compromiso con Cristo. Y aquí está el secreto. La persecución no es un signo de derrota, sino de victoria. Jesús nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Cuando enfrentamos la persecución con fe y valentía, estamos demostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier oposición. Estamos mostrando que el reino de los cielos no se construye con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. Pero hay un desafío aquí. Mantener la fe en medio de la persecución requiere una perspectiva eterna. Es fácil desanimarse cuando enfrentamos oposición, especialmente cuando parece que el mal está ganando. Pero la promesa de Jesús nos recuerda que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en el venidero. El reino de los cielos no es solo un lugar futuro, es una realidad que ya está presente en nuestras vidas cuando vivimos en obediencia a Dios. Hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre las bienaventuranzas, pero este es solo el comienzo de un viaje transformador. A lo largo de estos bloques hemos explorado las enseñanzas de Jesús en Mateo 5:1-12, descubriendo que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que el mundo valora, sino en vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Las bienaventuranzas nos han mostrado un camino radical, un camino que desafía nuestras expectativas y nos invita a vivir con humildad, compasión, pureza de corazón y valentía. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? Jesús no pronunció las bienaventuranzas para que las admiráramos desde lejos, sino para que las vivamos en nuestra vida diaria. Cada una de estas enseñanzas es una invitación a transformar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es un llamado a ser diferentes, a ser luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio. Por eso, quiero animarte a tomar una decisión hoy. No dejes que este mensaje se quede solo en tu mente. Llévalo a tu corazón y a tus acciones. Aquí tienes algunos pasos prácticos para comenzar. 1. Reflexiona en cada bienaventuranza. Tómate un tiempo para meditar en cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida. ¿En qué áreas necesitas ser más humilde, más misericordioso o más pacificador? ¿Cómo puedes cultivar un corazón limpio y hambre de justicia? 2. Comprométete a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Recuerda que tu verdadera identidad no está en lo que el mundo dice de ti, sino en lo que Dios dice. Eres un hijo o una hija de Dios, y tu vida tiene un propósito eterno. 3. Comparte este mensaje con otros. Las bienaventuranzas no son solo para ti, son para todos los que necesitan encontrar la verdadera felicidad. Habla de estas enseñanzas con tu familia, tus amigos y tu comunidad. Sé un instrumento de bendición para los demás. 4. Mantente firme en medio de las pruebas. Si enfrentas
oposición o persecución por causa de tu fe, recuerda la promesa de Jesús. El reino de los cielos es tuyo. No estás solo. Él está contigo en cada paso del camino. Antes de terminar, quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios tiene un mensaje especial para ti en estas enseñanzas, y Él quiere usarte para llevar su luz a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Así que tómate un momento para reflexionar en lo que has aprendido y para orar. Pídele a Dios que te ayude a vivir las bienaventuranzas cada día. Y ahora, quiero invitarte a hacer algo más. Comenta abajo con la frase, «Sígueme, Señor», como una forma de comprometerte a seguir a Jesús en este camino de fe. Tu comentario no solo es un testimonio de tu compromiso, sino también una fuente de ánimo para otros que están viendo este video. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar esperanza a más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí seguiremos explorando los misterios más profundos de la Biblia y fortaleciendo nuestra fe juntos. Finalmente quiero dejarte con una última reflexión. La verdadera felicidad no es un destino, sino un camino. Es un camino que comienza cuando decidimos seguir a Jesús y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Así que, no importa por lo que estés pasando hoy, recuerda que Dios está contigo y que su reino es tu herencia. Permanece en silencio unos minutos después de terminar este video, disfruta de la música y reflexiona en oración. Deja que Dios hable a tu corazón y te guíe en este nuevo capítulo de tu vida. Gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.